Una fuerte ola de calor está golpeando el sur de Europa. El sol implacable abrasa durante el día y eleva las temperaturas también por la noche. En España, muchos termómetros superan los 30 grados a primera hora de la mañana y los 40 a mediodía. Es complicado, porque no te puedes defender contra el calor. Contra el frío te abrigas, contra el calor es que no hay manera. Los científicos dicen que el fenómeno del Niño influye en esta ola de calor. También pronostican que las temperaturas seguirán aumentando a nivel global. The global temperatures are now warmer than they were back than the El Niño is back in the 1980s. So the global trend is continuing to grow. So I don't know that we can actually talk about normals because it will keep changing. It will just keep getting warmer. En Italia, el anticiclón africano Caronte ha puesto en alerta roja por calor extremo a una veintena de ciudades, entre ellas Roma. La Organización Meteorológica Mundial cree que Europa podría superar estos días el récord de 48,8 grados centígrados registrado en Sicilia en 2021. Pero esta ola de calor no se limita al continente europeo. Norteamérica y el norte de Asia también están registrando temperaturas anormalmente elevadas. En Tokio se han superado los 37 grados centígrados. It's not easy work guiding tours through the stifling canals of Venice during a heat wave. Italian meteorologists cheekily naming a new round of heat beginning Sunday after the ferryman of the dead in Greek mythology, who carries souls to the underworld. This gondolier says his boat can at times feel like an inferno, and says he has to be careful not to burn himself on the gondola. It's a sign of just how hot it is in Italy, and officials warn it could get worse, much worse. Meteorologists in Italy are telling people to prepare for what could be the most intense heat wave of the summer, if not of all time in the country. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 457 de la Agencia de Noticias Caliuga, transmitido un 20 de julio del 2023, que acá se celebra el Día del Amigo, acá en nuestro país, ¿no? Pero porque creo que es en conmemoración por el tema del primer aterrizaje a la Luna, o alunizaje, como se diría, ¿no? Así que bueno, aprovecho acá para felicitar a nuestros amigos, ¿no? Y lo hemos postergado porque Garazalde ha tenido que viajar al Paraguay, y por una actividad religiosa, ¿no? Y él me comentaba algo de lo que existe ahí en Formosa. ¿Cómo es la historia? No, bueno, Sí. un poco para pasar a la República del Paraguay, Sí. pasé por Formosa. Ajá. Y Formosa, para los que no lo saben, es donde está ese gobernador peronista, Insfram, que es una especie de entelequia que existe allí, que lo vienen votando desde hace décadas, ¿no? Y que se mantiene en el cargo debido a sus coimas y a sus contactos, por los cuales él puede ser gobernador por tanto tiempo, ¿no? Y aparte porque lo votan los paraguayos, ¿no? Eso es lo que vos me comentabas, que cruzan el río para ir a votar, ¿no? sí, es una política que tienen, o sea, hay ciudades del Paraguay que dependen mucho del sistema de salud de la provincia de Formosa. Ajá. Graciosamente, o sea, el gobernador se ha sostenido a través del tiempo, y en las últimas elecciones cayeron dos gobernadores que están por el camino, que es justamente Chaco, que perdieron las elecciones, y en Santa Fe también. Claro. O sea, a poco van perdiendo los peronistas sus bastiones. San Luis también, perdieron hace cuántas décadas que gobierna la familia de los Sá. O sea, hay algunos cambios. Y ahora van a perder en el Chaco porque Capitanich tiene Sí. estos problemas así de Bueno, corrupción. una cosa que noté es que, Sí. por ejemplo, que las rutas en Chaco son un desastre. Todavía existen, no existe autopista. Bien. Cosa que en provincia de Entre Ríos existe, Sí. autopista ¿El Rosario, Chaco Santa Fe. Formosa? No, Chaco. O sea, Formosa está construyéndola. Está construyendo. El Chaco. O sea, hablaba con un taxista, o sea, Sí. muchos no lo quieren al gobernador de Formosa, pero dice, hace. El famoso roba, pero hace. Roba pero hace, exactamente. Qué desgracia, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pero nosotros empezamos el programa
viendo un video de lo que está pasando no en nuestro hemisferio, sino en el norte, ¿no? Que parece que se están cocinando de calor, que ya es una cosa, no hay día que pase que no nos enteremos de que se ha superado el récord mundial histórico de calor, que ha llegado a límites inenarrables. Dicen que el Océano Pacífico está aumentando el calor muchísimo, y eso es lo que está provocando el desastre de la corriente del Niño. Exactamente. Que en Ecuador provocó inundaciones enormes, y se viene la inundación para la región litoral nuestra. Exactamente, sí, tremendo. Y por ejemplo, yo me enteraba que en una zona de Irán se ha superado el límite máximo de tolerancia humana, 67 grados de sensación térmica. O sea, se supone que el cuerpo humano resiste 60 grados, nada más. Así que 67 ya la persona directamente desaparece, cocinada, ¿no? Es como vivir en Mercurio dentro de poco. Bueno, este verano en la Argentina rompió todos los récords. Bueno, yo por primera vez vi en mi vida como una planta, las de tomate, el sol la quemaba por más agua que uno le pusiera. O sea, el sol quemaba la hoja. Sí. Mataba la planta. Y esto además, los incendios que se producen, ¿no? Que son una cosa impresionante. Y esto nos va a tocar a nosotros ahora cuando venga el verano. Ahora estamos en invierno, ¿no? Si ya tuvimos un mal verano, lo que nos espera. No, lo que nos espera, sí. Así que, bueno arruinó toda la cosecha de soja, con lo cual el gobierno dependía un poco para pagar al FMI en este verano. Exactamente, sí. Sí, un desastre total. Pero esto nos trae a colación el tema de qué es lo que produce el cambio climático, porque acá, lamentablemente, nos topamos con una pseudo derecha, y yo insisto, ¿no? Que tiene muchos motivos de la izquierda, esta famosa nueva derecha, donde se incluye Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, acá en la Argentina Milei, en fin, Vox en España, que son personas, que son grupos que por un lado sostienen cosas correctas, ¿no? Que nosotros evidentemente rescatamos totalmente, ¿no? Por ejemplo, defender la familia, defender la patria, defender ciertos ideales que siempre ha tenido la derecha, pero mezclados con principios que son de la izquierda propiamente. Porque la izquierda, recordemos que Carlos Marx fue un gran defensor del desarrollo del capitalismo, del desarrollo de la tecnología, del progreso de la humanidad, sin tener en cuenta para nada las secuelas y consecuencias. Por ejemplo, Marx fue un defensor de la colonización en los diferentes continentes y de ninguna manera se sintió afectado por las matanzas de aborígenes o de indígenas y nada parecido, porque consideraba que era el producto necesario del progreso. Claro. La evolución a lo que iba a ser que todos los países tuvieran un proletariado, y que el proletariado surgiera luego la revolución. La revolución comunista, exacto, pero el capitalismo era necesario, el desarrollo industrial era necesario. O sea, que el marxismo, lo mismo que el liberalismo, eran ideologías antimedievales. Pero en este caso, fíjense que la tónica de esta gente es negar que el cambio climático haya sido producido por la acción del hombre, cuando es absolutamente evidente y de ningún modo se puede rechazar la idea de que toda esta quema de carbono, esta quema de combustible fósil, que produce este famoso efecto invernadero que genera un recalentamiento global del planeta, porque los rayos infrarrojos no pueden volver a la superficie solar y quedan como encerrados en nuestro planeta y generan ese efecto invernadero, que es un calor envolvente, que cada vez va a ser más. Y esto se asocia, bueno, con muchas circunstancias, ¿no? Ahora, fíjense que estos sectores, y yo acá quiero mencionar, entre las distintas figuras que han emergido acá como contrarios a las posturas ecologistas, que yo insisto, la postura ecologista es una postura que tiene que ser de la derecha, porque es medieval, porque es oponerse a este despliegue ilimitado de la producción, este despliegue ilimitado del capitalismo, este despliegue ilimitado
de la tecnología, que no tiene en cuenta los efectos principales que son la destrucción del cosmos, la destrucción del planeta. Ahora, fíjense que entre estas figuras yo no puedo dejar de mencionar a alguien que está muy de moda en la derecha, ¿no? Que es este muchacho Laje, Agustín Laje, al cual yo le reconozco ciertos méritos porque es una persona que se nota intelectualmente leída, no es un tipo cualquiera, ¿no? Escribe bien, se deja leer, se nota que está informado, pero claro, la desgracia de él es que está tan en contra de lo que es el movimiento ecologista, que está justamente luchando a fin de que se termine de una vez por todas con esta destrucción del planeta, esta destrucción del combustible fósil, por lo cual esta gente considera que son ciclos cósmicos lo que produce esto. Fíjense, es gracioso esto, ¿no? El señor Trump es el que dice que son ciclos cósmicos, ¿no? Que no es el producto de la acción del hombre, porque dice hubo otras épocas, que hubo glaciaciones, la época que se destruyeron los dinosaurios, ¿no? Pero claro, fueron accidentes. Por ejemplo, cuando se destruyeron los dinosaurios parece ser que hubo un cometa que chocó contra la Tierra y que produjo un gran desastre climático. Bueno, pero son accidentes. ¿Y por qué no puede ser la acción del hombre la que produce eso? Se basan en teorías que no están probadas. Exacto. Y justamente, si hay alguien que se vanagloria de decir yo presento hechos, yo presento estadísticas, yo presento todo, es Agustín Laje. Cuando quiere derrotar a su contrincante, presenta hechos. Exacto. Y en este tema del cambio climático, no presenta nada. Utiliza, claro... exacto. A mí lo que me indigna, por eso yo lo menciono, de su obra, él ha escrito una obra muy interesante que se llama La generación idiota, ¿no? El título no, bueno, en fin, será discutible, pero después de hablar de las características de esta sociedad en donde él habla de adolescentrismo, que yo creo que habría que haber, lo dije en otra oportunidad, efebismo sería el término más adecuado, en donde los valores del mundo adolescente priman sobre el mundo adulto, en donde se desmerece al anciano, se enfatizan en los fenómenos vitales, se da primacía a las sensaciones por sobre las ideas, a la imagen por sobre el intelecto, a la imaginación por sobre el intelecto, pero esto lo lleva a rechazar varias veces en su obra a la figura de esta chica, que para mí es un emblema que hay que rescatar, porque claro, el hecho de que uno esté en contra de este proceso de adolescentización de la sociedad, utilizando su término, no quiere decir que todos los adolescentes forzosamente piensen o hagan lo mismo. Porque esta chica, Greta Thunberg, que se ha movilizado emblemáticamente a favor de la defensa del clima y en contra de toda esta destrucción irracional del planeta, fomentado por esta quema de combustible fósil de manera irracional, y no es una adolescente común, evidentemente. El adolescente común se dedica a la diversión, se dedica a cuestiones irrelevantes. En cambio ella ha logrado hacer un gran movimiento de defensa del clima. Es una cosa que debe resaltarse permanentemente, y es algo que para nosotros es un emblema. Creo que sí, a ver. Creo que el problema principal de Laje es que él confunde justamente algo que él a veces achaca dice que la izquierda dicen de ellos, que exageran ciertas cosas, ¿no? Que son reales. Justamente Laje critica a Greta Thunberg porque es un paradigma dentro de los grupos demócratas que atacaron a Donald Trump, ¿no? Entonces lo funde a ella dentro de ese ambiente demócrata. Y por eso la descalifica, ¿no? Pero hay que entender que ella coincida en algún elemento en su crítica, que coincida en lo que ella piensa con algunos demócratas, no quiere significar que ya su pensamiento sea negativo. Pero por supuesto. Porque si no habría que exactamente aplicarle lo contrario a él. Pero bueno, exacto, ella puede tener muchas cosas equivocadas, pero en cuanto a su pensamiento, a sus formulaciones,
pero la postura que ella asume con respecto a la defensa del clima me parece excelente. Correcto. Podrá ser feminista, podrá estar a favor del aborto, lo que sea, pero con respecto a este tema, yo la estoy juzgando por eso, no por otras cosas, ¿no? Evidente, en las otras cosas no estaremos de acuerdo, pero él la critica justamente en lo positivo que ella tiene, Exacto. que es justamente bregar por el clima. Pero aparte, a mí me ha llamado la atención. Porque en el fondo, el principal hecho por el cual Greta Thunberg se hizo archiconocida es porque ataca al ídolo de toda esta nueva derecha, que es Donald Trump. Donald Trump, que por otro lado él lo defiende de una manera fervorosa, porque ha llegado a decir incluso, yo lo escuché en un video, porque está muy de moda este muchacho, ¿no? Y en un video cuando hablaba de la pandemia decía que la impulsaron los chinos para evitar que Trump ganara las elecciones, ¿no? Es un disparate pero total, es como decir que uno quiere matar una mosca con un rayo láser, una cosa así, ¿eh? Es un dislate directamente. Y aparte, desde ya que él estuvo en contra de... Le echa culpa una conspiración a la inutilidad que tuvo Donald Trump a enfrentar el fenómeno de la pandemia. De la pandemia, claro, que él también ha compartido la idea de que era una gripe común, que no necesitaba cuarentena ni nada parecido. Sí, indudable, porque fíjense que justamente el tema del clima, el tema de la pandemia, el otro tema que él trata también, un poco de refilón, que es el problema del incremento de la población, porque es interesante, cuando él habla mucho del tema del aborto, él es antiabortista. Bueno, nosotros también somos antiabortistas, pero lo somos en un sentido totalmente distinto, porque él considera que el aborto es algo que se está impulsando en el mundo para detener el incremento de la población mundial. Bueno, yo diría al respecto lo siguiente. Si el aborto sirviera para detener verdaderamente la población mundial, bueno, a lo mejor yo capaz que soy abortista, porque él lo que está negando es que exista un incremento directamente patológico de la población mundial, que puede llegar, si esto sigue desarrollándose así, como vamos a demostrar ahora con los datos que voy a dar muy puntuales, el planeta va a ser inhabitable y esto se combina perfectamente con el problema climático. Entre otras cosas, ¿por qué hay tanta quema de combustible fósil? Porque además de todo se ha incrementado la población de manera impresionante y cada vez tiende más a incrementarse. Fíjense que actualmente somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. Pero en el año 2011, o sea, hace poco más de 10 años, éramos 7.000. Y se calcula que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones, si siguen las cosas así como están. Esto significa que cada 10 años, la población en el mundo aumenta en 1.000 millones. Esto es una suma impresionante. Si esto sigue así, bueno, vamos a llegar, no sé, a los 100.000 millones. ¿Puede concebirse un planeta con 100.000 millones de habitantes? Es directamente imposible, es imposible. Salvo que, bueno, la humanidad encuentre algunos otros espacios en el universo en donde colocar los excedentes de seres humanos y bueno, y así capaz que se resuelve el problema, pero por el momento no existe la más mínima posibilidad de que existan lugares habitables en el universo. Eso está, hasta el momento es así. Pero fíjense, yo quiero ir más lejos todavía. Desde el año 1927 hasta ahora, la población en el mundo ha aumentado 4 veces. Nos hemos cuadruplicado. Y vamos más para atrás todavía, ¿no? Estos 2000 años de era cristiana, si partimos del primer año, ¿cuántos habitantes había en el año 1 de nuestra era? Había 170 millones, se habían calculado 170 millones de habitantes. ¿Y sabes tú cuándo se duplicó la población? ¿Cuándo se alcanzó a duplicar? En el año 1650. O sea que pasaron 1650 años para que la población pasara de 170 o 200 millones al doble, 400 millones. Ahora, fíjense, esto que sucedió en 1650 años, ahora sucede en un siglo. Muy simple. Mejor dicho, perdón, en
en un siglo se multiplica 4 veces. En un siglo se multiplica 4 veces. En 1650 millones de años se multiplicó una sola vez. Se necesitaron 1650 años. Y bueno, evidentemente hay un problema serio. Ahora, yo lo que considero que no es el aborto la solución para controlar los nacimientos. El aborto es, en última instancia, un procedimiento anticonceptivo. A mí me causa gracia que el señor Laje insista tanto en la biología para referirse al tema del aborto. Para mí el problema sigue siendo un problema religioso principalmente, moral. Y tiene que ver con la revolución sexual que estamos viviendo actualmente. El aborto es un método anticonceptivo más, hay que decirlo así, tal cual. No es un problema de si el feto tiene vida o no tiene vida, el problema principal es ese. Entonces, la cuestión que existe actualmente es que nosotros tenemos que poner un freno a toda esta revolución sexual que existe en la actualidad, en donde el hombre justamente está lanzado a través de la publicidad y la propaganda a un exceso de sexualidad. ¿Qué es lo que produce el exceso de nacimientos? Porque por otro lado, por más que se apliquen métodos anticonceptivos en los sectores más bajos de la población, se incrementa la población, se incrementa lo mismo. O sea, donde no se incrementa tanto, o donde se detiene, es en los sectores más elevados que aplican los procedimientos anticonceptivos, que están en condiciones de hacerlo. Y eso además, asociémosle también el hecho de que la humanidad envejece, porque el promedio de vida de las personas cada vez se incrementa más. Hace 10 años el promedio de vida eran 73 años, ahora son 77. Bueno, si seguimos así vamos a llegar a los 100 años, o más también. Entonces va a haber cada vez más habitantes en el planeta. Yo creo que nuevamente es como que el Laje cae en una especie de teoría conspirativa, más allá que sea cierto el famoso informe Kissinger de que decían que había que bajar la población mundial. Lo cierto es que se vale de ese dato que es erróneo, porque la población mundial, como usted muy bien dice, aumenta, no disminuye. No disminuye. Y lo que está pasando en las naciones desarrolladas es una hipertrofia de su población, ya que aumenta la cantidad de gente anciana, hay muy poca gente joven que sostiene el sistema previsional. Exacto. Por lo tanto, tienen que permitir obligadamente el ingreso de inmigrantes, que la mayoría son jóvenes, que obviamente que esos no tienen las limitaciones de una sociedad, de esta sociedad moderna, por lo tanto tienen hijos como una persona normal. Exacto. Pero tienen una cultura distinta. Entonces hoy Europa es un crisol a punto de explotar, ya que no existe ninguna idea, por así decirlo, que unifique una idea europea. Exacto. Con inmigrantes y con ciudadanos europeos. Entonces la crisis es mucho más grave. Es más grave, y por eso yo insisto, para redondear un poco esta idea, ¿no? Es que el problema del incremento de la población es un problema serio que hay que tener en cuenta. Y no considerar que en última instancia, porque claro, acá está de por medio el liberalismo. Él dice que él está en contra de la planificación de la población y se basa en un autor liberal, Hayek, que considera que el Estado no se tiene que meter en nada. Entonces, así como él está en contra de que el Estado intervenga en el control de la natalidad, también está en contra de que intervenga en el mercado. Es el liberalismo llevado a todos lados. Yo creo que el error principal pasa por ahí, por el liberalismo. Estas personas son liberales y han utilizado ciertos elementos de nuestra doctrina de derecha para confluirlo con el liberalismo y con el sionismo, porque además son sionistas. Sí. Graciosamente, el Estado, que él dice que no debería intervenir, justamente en Europa no está interviniendo en las cuestiones de la inmigración, y así tienen los problemas que tienen. O sea, él justamente con su crítica liberal termina respaldando políticas demócratas sin darse cuenta. Exacto. Porque ese es el gran error de concepción. El liberalismo es izquierda y es generador de todos los desastres que luego él achaca a un demócrata, pero es todo parte del mismo lugar, del mismo tronco podrido que es el liberalismo. Con el mal liberalismo no va a solucionar los errores que el mismo liberalismo creyó, ha creado y ha generado. Exacto. Y resumiendo, ya finalizando lo del Laje, quiero ir a esta secuela, ¿no? La gran contradicción que existe, porque si por un lado él está en contra de la política adolescente,
de la irrupción de lo adolescente, de la imagen, de estos fenómenos impactantes televisivos y mediáticos, él apoya un candidato que acude justamente a eso, justamente al señor Milei, como vemos en estos videos. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Te invito a un infierno, pero bajo sábana. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, están de... Son realmente rocambolescos, pero lo interesante es eso, que ahí está la gran contradicción. Bueno, y cambiando de tema, porque tenemos, digamos así, una limitación en el tiempo. ¿Qué podemos decir de la situación internacional, de la guerra de Ucrania, que es el tema que a nosotros nos importa principalmente, ¿no? Bueno, yo pienso que ha habido una reunión de la OTAN, ¿no?, en donde se ha producido un nuevo revés para el señor Putin, debido a que ha ingresado a la OTAN Suecia, o sea, se ha limado el conflicto que había con Turquía, y Suecia ha podido ingresar. Entonces, por lo tanto, ahora ya se encuentra con otro país que limita con Rusia, por lo menos por el Báltico, y bueno, evidentemente la situación de Rusia es trágica, yo diría alarmante. El otro día comentábamos en el foro, ¿no?, que Serbia está dando una ayuda humanitaria a Ucrania. Sí. Serbia es un aliado de primera línea de lo que es Rusia. Y sí, no, y aparte China misma que parecía como el gran aliado de Rusia, se está manteniendo en sus cabales. Sí. El señor Putin está en una situación crítica, altamente crítica, y ya se está hablando abiertamente en Rusia de sustituirlo. Es que después hay dos figuras que aparecen ahí como sustitutos de Putin, que son Patrushev y otro que se lo dejamos acá al diagramador, porque es un apellido bastante complicado para recordar, Nimoskin, algo así, pero lo vamos a poner ahí en pantalla, y que son los dos eventuales sustitutos de Putin, porque claro, evidentemente sostener una guerra de más de un año, ya estamos en el día 510, es prácticamente un imposible, o sea, es un fracaso estrepitoso. Y aparte, que esta famosa Brigada Wagner, que es interesante el tema, ¿no? La Brigada Wagner está prácticamente vivita y coleando, parecía que la habían desarticulado. Acaba de conocerse un informe dado por el jefe del M16, que es el servicio de inteligencia inglés, en donde dice que lo que sucedió realmente fue un acuerdo porque Putin tenía miedo de que iba a perder su pellejo. Ese fue el término que utilizó el jefe del M16. Bueno, la brigada, el señor Prigozhin acaba de lanzar un speech en donde dice que el señor Putin, que la guerra de Ucrania es una vergüenza desde todo punto de vista. Vos ibas a decir algo, yo te interrumpí. No, era más sobre la información que está dando vuelta por todos lados. Sí. En este momento, la situación que ocurrió con la Brigada Wagner ha puesto en ridículo a nivel internacional a Putin. Exacto. Es indudable. Y en este momento, como usted bien dice, mientras Rusia decía que la brigada estaba desmantelada, todos los días tenemos noticias de que están pasando las tropas, que Prigozhin los recibe ahí en Bielorrusia, que están viendo si van a ir a África, si se incorporan a otro, van a formar a parte del ejército de Bielorrusia, o sea, están ahora de entrenadores.
Así que nunca estuvo mejor, creo, en este momento la Brigada Grau. Además no está peleando en el frente, así que mejor imposible. Sí, sí, sí. O sea, el terrible frente de lucha ahí en Ucrania, ya ellos no están, así que están ahora como, no sé, prácticamente como héroes de esta guerra, porque están ahora, vuelvo a decir, no tienen que pelear en el frente, porque además es una vergüenza pelear en el frente, lo dicen, y están formando, no sé para qué, ¿no? A las tropas de Bielorrusia, ¿no? Pero bueno, la verdad es risible. Ese informe de que están formando las tropas de Bielorrusia lo ha lanzado un movimiento clandestino que hay en Bielorrusia, que es la resistencia en contra del régimen de Lukashenko, ¿no? Quiere decir que también en Bielorrusia se están moviendo aguas, ¿no? Bielorrusia, o sea, Lukashenko tiene enemigos muy fuertes, porque existe un gobierno bielorruso en el exilio, que está hace muchísimo tiempo, y hubo atentados de parte de esos grupos, siempre hubo partisanos de ese gobierno en el exilio que han hecho sabotajes en Bielorrusia desde antes de esta guerra con Ucrania. Porque estamos hablando de un dictador que tiene más años en el poder que Putin. O sea, Lukashenko gobierna desde 1994. O sea, es una barbaridad. Más tiempo que más tiempo que Putin. Exactamente. No, y lo único que podemos decir es que lo mantiene todavía Putin en el poder es el hecho de que aún no ha logrado el ejército ucraniano obtener alguna victoria contundente, porque parece ser que los rusos se están defendiendo bien, han puesto muchas minas ahí que impiden el avance, pero ahora tuvimos este ataque ahí al puente de Crimea, que ha sido, para los rusos ha sido una pérdida muy grande, porque prácticamente han utilizado ese puente, que es el que une Rusia con Crimea, ¿no? Así que, bueno, la situación está cada vez más. Y Rusia le hizo una jugada sucia con este tema de que no le permite ahora exportar los granos. Exacto. Entonces ahora quiere ahogar a Ucrania económicamente. La quiere ahogar económicamente, sí, porque el Mar Negro, los granos los exportaba a través del Mar Negro, al puerto de Odessa y otros puertos, ¿no? Y entonces ahora dice que todo barco que vaya por el Mar Negro, aunque sea carguero, puede ser hundido porque según Putin puede estar transportando armas, ¿no? Esa es un poco la idea que hay ahí. Bueno, nos mantenemos expectantes con respecto a eso y siempre queremos aclararlo especialmente para las personas que nos escuchan por primera vez, que nuestro apoyo a Ucrania es totalmente independiente del apoyo que pueda dar los Estados Unidos y el mundo occidental, porque nosotros consideramos que de estos dos imperialismos que son el ruso y el norteamericano, el ruso es el peor y queremos que lo destruyan, lisa y llanamente. O sea, que Rusia deje de ser un peligro y que desde el punto de vista de la tradición primero hay que terminar con uno y después con otro. No se puede luchar contra los dos al mismo tiempo, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Nos faltó decir con respecto a la situación argentina, de la última elección que hubo en la provincia de Santa Fe, en donde ganó este movimiento macrista Juntos por el Cambio, y el peronismo ha sufrido una derrota estrepitosa. Pero para mí lo principal sigue siendo que la población argentina es reacia a participar en las elecciones, porque ha habido un 40% de abstención y no se ha informado convenientemente respecto a la cantidad de votos en blancos y anulados. Por lo cual yo considero que la mitad de la gente no quiere votar y muchos votan por obligación, ¿no? Porque el voto es obligatorio y todavía existen multas para los que no votan. Así que yo creo que es una crisis tremenda de la democracia argentina, porque no se vislumbra ningún candidato que sea potable. Todos son repugnantes desde todo punto de vista. Y el que vota, bueno, es la crisis argentina, lamentablemente. La crisis argentina es eso. Nos está dando candidatos que son realmente repulsivos, ¿no? Desde todo punto de vista. Así que nosotros celebramos que el pueblo reaccione de esta manera, no yendo a votar, ¿eh? Nos parece lo más correcto de todo. Bueno, con esto hemos finalizado el programa y nos veremos dentro de 15 días.